Págame una indemnización. Lo que hiciste me dolió muchísimo. Mientras escuchaba el grito desgarrador de mi cuñada a través del teléfono, algo dentro de mí finalmente se rompió. Apenas unos momentos antes, observaba fríamente a través de la pantalla cómo ella y su familia entraban en pánico mientras estaban rodeados por la policía. El lugar, mi hogar recién construido, el castillo que se suponía que era mío. Tenía que ser una broma. Colgué la llamada en silencio y marqué el número de mi abogada. Mi nombre es Luna y tengo 36 años. Trabajo como directora financiera en una importante corporación de la ciudad. Desde los 20 años, he estado ahorrando e invirtiendo constantemente. Y por fin, esta primavera, obtuve la casa nueva que siempre había soñado. Vivía allí con mi esposo, Joe, pero el título de propiedad estaba registrado a mi nombre. De lo que más me enorgullecía era de mi estudio, perfectamente integrado con el sistema de casa inteligente. En la terraza interior, que conectaba el interior y el exterior, estaba rodeada de altos muros que bloqueaban por completo las miradas del exterior. Incluso en días de lluvia, pasar horas tranquilas allí, leyendo a solas, era el mayor consuelo para mí. Se suponía que este era el fruto de mi arduo trabajo, mi castillo perfecto, donde nadie podría molestarme. Pero esa paz pronto se vería amenazada. Una serie de robos comenzó a ocurrir en el vecindario. Sin dudarlo, firmé un contrato con ADT, una importante empresa de seguridad. Un sistema de alarma más 5 cámaras de alto rendimiento que vigilaban el interior y el exterior de la casa. Con esto, pensé que los invasores de fuera quedarían completamente excluidos. Eso es lo que creía. Pero había una cosa que había pasado por alto descuidadamente. Había olvidado decirle a mi familia sobre la existencia de este impecable sistema de seguridad. Especialmente porque le había dado llaves de repuesto a mi esposo y a sus familiares por si acaso ocurría una emergencia. No tenía idea entonces de que la mayor amenaza ya acechaba en el interior. Ese fatídico día era una tarde de martes cualquiera. Estaba en medio de una reunión de presupuesto trimestral. Mientras miraba fijamente los números proyectados en una pantalla enorme, intercambiaba puntos de vista con cada jefe de departamento. Mi concentración estaba totalmente en el trabajo. Así que, cuando el teléfono en mi bolsillo vibró suavemente una vez, no me di cuenta de inmediato. Cuando la reunión se detuvo para un breve receso y casualmente tomé mi teléfono, un icono de notificación desconocido llamó mi atención. Era de la aplicación de ADT. Intrusión detectada en la puerta principal. Al principio, pensé que debía ser algún tipo de error, pero luego mi corazón comenzó a latir con un ritmo espantoso. Cuando abrí los detalles de la notificación, decía claramente, desbloqueado con una llave duplicada. Las únicas personas que tenían una llave de repuesto eran mi esposo y sus padres. Y se suponía que mi esposo estaba en el extranjero en un viaje de negocios. Era impensable que mis suegros vinieran de visita una tarde de día laborable sin previo aviso. Si ese es el caso. Con dedos temblorosos, pulsé el botón de vista en directo en la aplicación de ADT. Después de unos segundos de carga, la imagen de la cámara del interior de la puerta principal apareció claramente en mi pantalla. Allí estaban, como había temido, Grace y su esposo, Owen. Deben haber conseguido la llave de mis suegros. ¿Qué están haciendo? Las palabras se me escaparon antes de poder detenerlas. Se quitaron los zapatos con naturalidad, como si fuera su propia casa, y entraron en la sala de estar. Grace se dejó caer pesadamente en mi preciado sofá de diseño mientras Owen miraba alrededor de la habitación, sus ojos escaneando como si evaluara el valor de todo lo que había dentro. Entonces sucedió. De la grabación provenía un pitido electrónico débil pero constante. Bip, bip, bip. La advertencia de retardo de entrada. Si no se introducía el código de desactivación correcto dentro de los 30 segundos posteriores a la apertura de la puerta, la alarma se activaría. Por supuesto, ellos no lo sabían. ¿Qué es ese sonido? La voz confundida de Grace llegó a través del altavoz de mi teléfono. Ni idea, pero tu hermano no mencionó nada, así que está bien, ¿verdad? El tono despreocupado de Owen hizo que se me tensara la mandíbula. Contuve la respiración y miré fijamente la pantalla. La cuenta atrás de 30 segundos estaba a punto de comenzar. Bip, bip, bip. En la pantalla del teléfono, la implacable cuenta atrás continuaba.
Owen vio el panel de seguridad en la pared y comenzó a presionar botones al azar. Naturalmente, no pasó nada. Grace, con aspecto inquieto, se levantó y comenzó a caminar por la sala de estar. Oye, ¿estás seguro de que este sonido está bien? Y en ese preciso momento, una alarma ensordecedora de más de 100 decibelios explotó desde los altavoces de mi teléfono, sacudiendo el silencio de mi castillo. En la pantalla, Grace y Owen literalmente saltaron, tapándose los oídos y agachándose presas del pánico. La escena era casi cómica, pero mi ira ya había superado la risa, alcanzando silenciosamente su punto de ebullición. Momentos después, bajo la estridente alarma, una voz sintética resonó desde el panel de seguridad. Este es el centro de monitoreo. Por favor, responda. Este es el centro de monitoreo. Por favor, responda. Era el tipo de sistema que permitía al personal hablar directamente con quienquiera que estuviera dentro de la casa. Owen se acercó con cautela al panel y presionó el botón de llamada. Sí. Este es el centro de monitoreo de ADT. Se ha activado una alarma. Para la verificación de seguridad, por favor, indique el nombre del titular del contrato y la frase de seguridad preestablecida. La voz tranquila del operador resonó por toda la casa. En la pantalla, Owen se quedó completamente congelado. Esta es la casa de mi hermano. La frase de seguridad. Si no se puede confirmar la frase de seguridad, nos pondremos en contacto con la policía de acuerdo con el contrato. Repito, por favor, proporcione la frase de seguridad. La voz mecánica repitió su demanda, fría e inquebrantable. Owen tartamudeaba impotente mientras Grace solo negaba con la cabeza en silencio. Viendo cómo se desarrollaba su patética e improvisada intrusión, estaba segura. Habían subestimado por completo mi casa. Y luego, después de varios segundos de silencio, apareció una nueva notificación en mi teléfono. Discrepancia en la frase de seguridad confirmada. El departamento de policía local ha sido notificado. Los oficiales están en camino a la escena. La policía. En el momento en que vi esa palabra, mi mente se quedó en blanco. Más allá de la ira, más allá del shock. ¿Qué estaba pasando dentro de mi casa? ¿Qué intentaban hacer? Salí corriendo de la sala de conferencias y me quedé sola en el pasillo vacío, con los ojos fijos en la pantalla de mi teléfono. El trabajo, la reunión. Nada de eso importaba ya, porque en ese preciso momento, mi castillo estaba siendo violado por invitados no deseados. La policía estaba en camino. Solo ese hecho hizo que mi pecho se oprimiera con una mezcla de furia y miedo. Casi sin darme cuenta, deslicé la pantalla para cambiar la vista a la cámara exterior junto a la puerta principal. La imagen que apareció me dejó sin palabras. En la calle, frente a mi casa, había un pequeño camión que nunca había visto. La puerta trasera estaba completamente abierta. Dentro de la caja había enseres domésticos cargados. Objetos claramente destinados a ser trasladados a alguna parte, un sofá, un colchón, una mesa de comedor desmontada, innumerables cajas de cartón. Era obvio que no eran pertenencias de visitantes temporales. Eran la carga de personas que se preparaban para comenzar una nueva vida aquí. Cosas para una mudanza, simple y llanamente. En ese momento, todo encajó. Owen era un autoproclamado influencer sin un trabajo real, siempre corto de dinero. Grace, en lugar de perder la paciencia con él, se había unido a él para suplicar dinero repetidamente a mi esposo y a mis suegros. Y durante los últimos meses, incluso había estado pagando el alquiler del apartamento en el que vivían. No me digas que ya no podían pagar el alquiler. Por eso vinieron a mi casa sin ninguna discusión, sin permiso. Como si simplemente se mudaran a una casa de vacaciones vacía. Sentí que la rabia me subía hasta la coronilla. Esto no era una mera dependencia familiar o descuido. Esto era un allanamiento de morada calculado. En ese momento, mi teléfono vibró. El número que se mostraba era del departamento de policía local. Respiré hondo, forzándome a sonar tranquila, y contesté. Hola, soy Luna. Soy el oficial Reed del departamento de policía de Riverside. Después de que la alarma en su residencia nos notificara, encontramos a la señorita Grace y al señor Owen dentro de su casa, y actualmente estamos hablando con ellos.
Afirman ser sus parientes y dicen que tienen su permiso para empezar a vivir allí desde hoy. ¿Es eso cierto? La voz del joven oficial era profesional, pero ligeramente insegura. Me mordí los labios temblorosos, reuní cada pizca de compostura que me quedaba y respondí claramente, palabra por palabra, sin rastro de vacilación. No, eso no es cierto. No tenía conocimiento de que vendrían a mi casa hoy, y ciertamente nunca les he dado permiso para vivir allí. Entraron en mi casa sin consentimiento usando una llave de repuesto. Son intrusos. Escuché al oficial jadear suavemente al otro lado. Esa declaración tranquila e inquebrantable. Fue el sonido de la primera campana en una larga batalla que acababa de comenzar. Después de decirle a la policía que son intrusos, mi dedo tembloroso marcó el siguiente número en mi pantalla. El número de teléfono de mi esposo en el extranjero. Se suponía que estaba en un viaje de negocios en Singapur. Después de varios timbres, finalmente contestó, con un tono cansado e indiferente. Hola. ¿Qué pasa, Luna? Estoy con un cliente ahora mismo. Este no es el momento para eso. Ha ocurrido algo terrible. Lo interrumpí y le expliqué todo apresuradamente. Que Grace y Owen habían entrado en nuestra casa sin permiso. Que la alarma se había disparado y la policía estaba en la escena. Que estaban tratando de mudarse a nuestra casa como si fuera suya. Realmente creí que estaría enojado, sorprendido y listo para condenar las acciones imprudentes de su hermana junto a mí. No, quizás solo quería creer eso. Pero lo que escuché a través de la línea destrozó esa frágil esperanza. Su voz era insoportablemente relajada, casi perezosa. Ah, es eso. ¿Realmente algo por lo que valga la pena hacer tanto alboroto? ¿Qué? Por un momento, ni siquiera pude entender lo que quería decir. Sí, Grace me lo contó todo. Aparentemente, Owen volvió a meter la pata en el trabajo y lo despidieron. Los están desalojando de su apartamento, así que preguntó si podían quedarse en nuestra casa por un tiempo. Le dije, claro, ¿por qué no? ¿Dijiste qué? Casi pude oír el sonido de algo rompiéndose dentro de mi cabeza. No escuché nada sobre eso. Ni de ti, ni de Grace. Ni una sola palabra. Iba a decírtelo, de verdad, pero has estado tan tensa con el trabajo últimamente. Pensé en esperar hasta que las cosas se calmaran. Además, ¿cuál es el problema? Son familia. Tenemos una habitación de sobra, ¿no? Solo ayúdalos. Ayúdalos. Esas palabras, tan ligeras, tan descuidadas, me golpearon como una bofetada en la cara. Como si yo fuera la insensible y egoísta aquí. Para él, esta casa no era nuestro hogar. Era como una extensión de la casa de sus padres, una casa de huéspedes para que su familia entrara y saliera a su antojo. ¿Te estás escuchando? Lo que han hecho es allanamiento de morada. Ya lo he denunciado a la policía. ¿Qué? ¿Llamaste a la policía, Luna? ¿Estás loca? Detén eso ahora mismo. Estás exagerando todo esto. Y en ese instante, finalmente lo entendí. Este hombre no estaba de mi lado. Ya no era mi esposo. Solo era el hermano mayor protector de Grace. Mientras su voz enojada despotricaba desde el otro lado, silenciosamente aparté el teléfono de mi oído y presioné el botón de finalizar llamada. Ese fue el principio del fin de nuestro matrimonio. Incluso después de colgar, mis manos todavía temblaban de ira. Si alguien podía entenderlo, seguramente serían sus padres. Los padres de Joe y Grace. Seguramente condenarían el comportamiento escandaloso de sus hijos. Creyendo eso, marqué el número de mi suegra. Después de unos pocos timbres, contestó con un tono tranquilo. No, no tranquilo. Era la voz inquietantemente compuesta de alguien que ya lo sabía todo. Oh, cielos, Luna, ¿qué pasa? Suenas tan alterada. Ha ocurrido algo terrible. Grace y Owen están en mi casa. Al igual que había hecho con mi esposo, le expliqué desesperadamente todo lo que había sucedido. Pero su reacción destrozó mi sentido de la razón incluso más que Joe. Oh, lo sé, querida. Esos pobres chicos estaban realmente en problemas.
Owen perdió su trabajo y no podían pagar el alquiler. Así que les dije, ¿por qué no se quedan con Luna por un tiempo? Su nueva casa tiene mucho espacio. ¿Les dijiste qué? En el momento en que dijo eso, me sentí mareada. Así que ella era la fuente de todo esto. ¿Por qué no me lo dijiste o hablaste conmigo sobre esto primero? De alguna manera logré preguntar, con la voz apenas firme. Ella respondió con un tono curioso, casi inocente. Oh, ¿por qué? Somos familia. No hay necesidad de ser tan formales. Tienes una casa tan grande y encantadora. Dejar que se queden un tiempito no hará daño, ¿verdad? Siempre dicen que debes ayudar a los tuyos. Es el deber de una familia apoyarse mutuamente. Apoyarse mutuamente. Nunca había escuchado esa hermosa frase sonar tan fea. Para ellos, mi arduo trabajo, mi propiedad y mi privacidad podían anularse con una sola palabra, familia. Ya no estaba simplemente enojada. Estaba envuelta en desesperación. No había forma de que pudiéramos entendernos. Vivíamos en mundos completamente diferentes. Lo que están haciendo no es depender de la amabilidad. Es un delito. Los he denunciado a la policía como intrusos. ¿Qué? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Quieres que tengan antecedentes penales? La voz estridente de mi suegra se elevó al otro lado de la línea, pero sus gritos ya no me alcanzaban. Realmente no entendían nada. No tenían idea de lo anormales que eran sus acciones. Después de terminar la llamada, me quedé congelada por un largo momento. Mi esposo y mis suegros, todos estaban unidos, atacando mi castillo. El peso de ese hecho me oprimía. Entonces mi teléfono se iluminó de nuevo. La persona que llamaba era Grace. Quizás el interrogatorio en la comisaría había terminado. Respiré hondo y presioné el botón de respuesta. Tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de su error y se disculparía. Era una esperanza tonta, pero una que todavía persistía en algún lugar de mi corazón. Sin embargo, lo que llegó a través de la línea no fue una disculpa, sino un chillido histérico. Luna, ¿en qué estás pensando? ¿Qué quieres decir? ¿En qué estoy pensando yo? No te hagas la tonta. Por tu culpa, la policía nos trató como ladrones, y ahora todo el vecindario se ríe de nosotros. Esto es lo peor. No puedo creerlo. Hablaba como si fuera la víctima. Estaba demasiado atónita para responder. No fui yo quien llamó a la policía. Fue el sistema de ADT. ¿Y fuiste tú quien usó una llave de repuesto para entrar en mi casa, no es así? Si tengo una llave de repuesto, significa que puedo entrar. Obtuve permiso de Joe y de mamá. Entonces, ¿por qué no nos avisaste de esa alarma? Nos tendiste una trampa a propósito. ¿Una trampa? Cuando esa palabra salió de su boca, la sangre me subió a la cabeza y una furia feroz me invadió. Para ellos, mi amabilidad y mi propiedad no eran más que herramientas. Cosas para ser usadas para su propio beneficio egoísta. Y luego dijo algo verdaderamente increíble. De todos modos, gracias a ti, Owen está tan conmocionado que está postrado en cama, y yo estoy emocionalmente devastada. ¿Cómo vas a compensar esta humillación? Será mejor que me pagues una indemnización. Veamos. $10,000 deberían ser suficientes. Indemnización. En el momento en que esa palabra salió de su boca, algo dentro de mí se hizo añicos por completo. Mi sentido de la decencia, mi brújula moral, nada de eso significaba nada para estos invasores. Con calma pero con claridad, le dije, está bien, Grace. No hay nada más que discutir. A partir de ahora, hablarás con mi abogada. ¿Qué? ¿Tu abogada? ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de amenaza? Terminé la llamada antes de que pudiera terminar su frase. Luego apagué mi teléfono. En el breve silencio que siguió, tomé una decisión firme. No más piedad. No más indulgencia. Llamé a mi amiga Laia, mi abogada. No solo es mi amiga más cercana, sino también una abogada altamente cualificada que se especializa en disputas corporativas. Cuando contestó, le expuse tranquilamente los hechos, manteniendo mis emociones al margen. Después de escuchar todo, dijo,
Luna, estoy impresionada de que hayas soportado esto durante tanto tiempo. Esto no es una simple disputa familiar. Esto es allanamiento de morada y una violación de los derechos de propiedad. Y esa exigencia de indemnización, incluso podría calificarse como intento de extorsión. Sus palabras firmes y basadas en la ley aclararon el caos en mi mente. ¿Qué debo hacer, Laia? No quiero tratar más con ellos. Sí, lo sé. Es exactamente por eso que no debes luchar contra ellos con emoción, sino con la ley. Tienes que construir un muro que nunca más puedan cruzar. Ahora, escucha con atención. Sal del trabajo temprano esta tarde y ve directamente a la comisaría. Las instrucciones de Laia fueron precisas, tranquilas y completamente seguras. Lleva las notas que tomaste de las conversaciones telefónicas y presenta una denuncia oficial. Solicita las grabaciones de la intrusión a ADT y adjúntalas como prueba. Dile a la policía claramente, fue un delito de un miembro de la familia, pero no muestran remordimiento, y temo por mi seguridad. Temo por mi seguridad. Esas palabras me hicieron dudar por un momento. Pero en realidad no me han hecho daño físico. No, pero se trata de proteger tu seguridad mental y tu propiedad, tu vida misma. No dudes. Esta es tu autodefensa. Necesitas mostrarles legalmente cuán seria eres. Sus firmes palabras fortalecieron mi resolución. Es cierto. Ya no necesitaba ser la amable Luna. Había terminado de ser la que se tragaba su ira en silencio. Le dije a mi supervisor que tenía un asunto personal urgente, salí temprano del trabajo y fui directamente a la comisaría local. El oficial que me atendió era un hombre de aspecto amable, quizás de unos 50 y tantos años. Cuando le expliqué todo y reproduje la grabación de la voz de Grace exigiendo dinero, con un tono que bordeaba el chantaje, su expresión se endureció visiblemente. Esto es terrible. Señorita, hizo lo correcto al venir aquí. Presentaremos su denuncia oficialmente. Me aseguraré de que reciban una advertencia estricta de no acercarse a su propiedad de nuevo. Cuando salí de la comisaría, una calma inesperada se había apoderado de mí. La señal de fuego había sido encendida. Esto era solo el comienzo. El comienzo de una larga batalla para reclamar mi castillo en el sentido más verdadero. De camino a casa, descubrí que mi teléfono estaba lleno de llamadas perdidas y mensajes furiosos de Joe. ¿En qué estás pensando? Retira la denuncia policial ahora mismo. ¿Estás tratando de convertir a tu familia en criminales? Ni una de sus palabras mostraba preocupación por mí. Cada mensaje era sobre su hermana, sus padres, su reputación, nunca sobre mi seguridad, nunca sobre mi dignidad. Cuando finalmente llegué a casa, llamé a Laia de nuevo para informarle de todo lo que había sucedido en la comisaría. Elogió mis acciones y luego habló en un tono tranquilo y firme. Luna, ¿estás lista para lo que viene? Sí. Tu esposo ya no es tu pareja. Es el cómplice de su familia. ¿Realmente puedes caminar por la vida con alguien así? Sus palabras atravesaron directamente la parte más profunda de mi corazón. Tenía razón. Ya sabía la verdad. Este matrimonio estaba más allá de toda reparación. De hecho, meses atrás, mucho antes de que comenzara este caos, un formulario de divorcio había estado esperando silenciosamente en el fondo del cajón de mi escritorio. Lo había guardado desde el día en que Joe decidió, sin consultarme, cubrir una de las deudas de Grace. En ese momento, había tomado silenciosamente un único formulario de divorcio y lo había guardado como un talismán en el fondo del cajón de mi estudio. Se suponía que era mi último recurso, mi salvaguardia silenciosa para el día en que ya no pudiera soportarlo más. Nunca imaginé que ese día llegaría tan pronto. Se suponía que era mi último recurso, la última carta que jugar cuando realmente llegara a mi límite. Nunca imaginé que tendría que usarla de esta manera. Saqué los papeles del divorcio y con una caligrafía firme y decidida, rellené mi nombre y todos los detalles requeridos. No cayó ni una sola lágrima. Esa noche, Joe interrumpió su viaje de negocios y regresó a casa furioso, y yo lo esperé tranquilamente en la sala de estar. En el momento en que entró, me miró como un demonio. Luna, ¿qué has hecho? Grace me llamó llorando. Dijo que la policía emitió una advertencia restrictiva. Sí, creo que recibió lo que se merecía.
Mi voz heladamente tranquila lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Hablas en serio? Es familia. Entregarla a la policía por un pequeño error es una locura. ¿Quién de nosotros está siendo irracional? ¿Mudar muebles a la casa de otra persona sin permiso e intentar vivir allí? ¿Hacer la vista gorda a eso? ¿Exigir una indemnización mientras ignoras tu propia falta? Expuse cada hecho uno por uno. No tuvo respuesta. Sus labios temblaban. Entonces deslicé los papeles del divorcio sobre la mesa y los coloqué frente a él. Nuestro matrimonio ha terminado. Tu idea de familia y mi idea de decencia nunca se reconciliarán. Elijo mi seguridad y mi dignidad. Miró de los documentos a mi cara con incredulidad una y otra vez. Finalmente, con voz ronca, dijo, «Te arrepentirás de esto». Yo creo que tú lo harás. Esas fueron las últimas palabras que intercambiamos. Hizo sus maletas esa noche y nunca volvió a cruzar el umbral de mi casa. Después de que el hombre que había sido mi esposo se fuera con una gran maleta a cuestas, me quedé sola en la amplia sala de estar. Pensé que podría llorar, pero en cambio mi corazón se sentía extrañamente quieto. Más que tristeza, sentí una emoción de preparación para la verdadera batalla que estaba a punto de comenzar. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. Unas horas más tarde, el técnico llegó y uno por uno reemplazó cada cilindro de la casa por otros nuevos. Ahora, nadie podía abrir las puertas de mi castillo sin mi permiso. A continuación, contacté a ADT. Me gustaría actualizar mi plan de seguridad al nivel más alto. Además, por favor, eliminen a mi esposo y a mis suegros de la lista de contactos de emergencia. En su lugar, registren a mi abogada, Laia, como el contacto principal. El representante pareció momentáneamente sorprendido por mi tono firme, pero rápidamente procedió con los cambios. En la aplicación, sus nombres desaparecieron limpiamente de la lista de usuarios registrados con llave de repuesto. El sistema de defensa de mi castillo se volvió impecable. Y para el último paso, abrí la lista de contactos en mi teléfono. Joe, Grace, sus padres. Uno por uno, presioné y mantuve presionado cada nombre. Bloquear, luego eliminar. También bloqueé todas sus cuentas de redes sociales. Ya no había forma de que pudieran contactarme. Ni en el mundo físico, ni en el digital. Mirando la lista de contactos simplificada y limpia, finalmente exhalé profundamente. Mentiría si dijera que no me sentía sola. Pero más que eso, una abrumadora sensación de liberación llenó todo mi ser. Esto era lo correcto. No, esto era mejor. El segundo capítulo de mi vida comenzó entonces en mi tranquilo y seguro castillo. Pasaron meses después de que se finalizara el divorcio, y me quedé verdaderamente sola. Mi vida era asombrosamente pacífica. No más alarmas estridentes, no más llamadas telefónicas irrazonables o exigencias. Los fines de semana que pasaba en la terraza interior leyendo en completa soledad se convirtieron en momentos de una tranquilidad inestimable. Por supuesto, no era como si no supiera nada de la vida de esos invasores después. Ocasionalmente, un pariente de mi exesposo, alguien que todavía se preocupaba por mí, me contaba cómo les iba. Según ella, después del escándalo, Joe fue llamado de su asignación en el extranjero y marcado dentro de la empresa como el hombre que no podía manejar a su propia familia. Fue apartado de proyectos clave, soportó días incómodos y finalmente decidió renunciar. Con su orgullo intacto, pero su independencia perdida, se mudó de nuevo con sus padres ancianos. Grace y Owen, habiendo perdido su apartamento, hicieron lo mismo, mudándose a la misma casa. 5 adultos viviendo bajo un mismo techo con padres jubilados. Una familia que alguna vez fue grande quedó atrapada en un espacio reducido creado por ellos mismos. Owen sigue desempleado, persiguiendo vagos sueños de grandes negocios que nunca se materializaron. Grace, incapaz de abandonar su gusto por el lujo, seguía dejando cada trabajo a tiempo parcial que encontraba, y sus gastos de subsistencia estaban agotando lentamente los ahorros de jubilación de los padres ancianos de Joe. Solo podía pensar en una frase, justicia poética. Y sin embargo, mi propio corazón no estaba del todo ileso. Esa experiencia desgarradora dejó una cicatriz profunda, una persistente desconfianza hacia las personas. No importa cuán cercana se vuelva alguien, una parte de mí siempre mantendría una distancia silenciosa.
¿Y si esta persona me traiciona, algún día, también? Esa sospecha constante se filtró en mi corazón como un veneno de acción lenta. Sabía que no podía seguir así. Tenía que curarme a mí misma, reconstruir lo que se había roto con mis propias manos. Así que, por recomendación de Laia, decidí reunirme con una terapeuta muy respetada. Fue el comienzo de un nuevo tipo de batalla, un viaje para reconstruir los verdaderos muros de mi fortaleza interior. Esas sesiones de terapia se convirtieron en un tiempo precioso para reexaminar el plano de mi propio corazón. La doctora Clara, mi terapeuta, me preguntó amablemente, Luna, ¿por qué crees que les diste las llaves de repuesto? Su pregunta me impactó profundamente. Sin darme cuenta, les había concedido acceso incondicional a mi espacio personal simplemente porque eran familia. Había logrado la independencia financiera, sí, pero emocionalmente, todavía estaba atrapada bajo el hechizo de esa palabra, familia. La verdadera fuerza, me enseñó la doctora Clara, no consiste en ayudar a los demás. La verdadera fuerza es tener el coraje de establecer límites saludables para protegerte a ti misma. Con cada sesión, el hielo de la desconfianza dentro de mí comenzó a derretirse. Poco a poco. Recientemente, recibí una carta de mi exsuegra. No contenía remordimiento ni disculpa, solo una esperanza egoísta. Escribió, estamos esperando el día en que cambies de opinión y regreses a la familia. Después de leerla, introduje silenciosamente la carta en la trituradora. Y mientras el sonido del papel rasgándose se desvanecía, hice un voto solemne. No importa lo que pase, protegeré esta vida tranquila y segura por la que luché con mis propias manos.